Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que les va a dejar boquiabiertos. Si son de los que están al día con el mundo del espectáculo, o simplemente les gusta un buen chisme, este vídeo es para ustedes. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una noticia que sacudió las redes sociales, la farándula turca, y a medio mundo, la impactante noticia de Mert y Afra. ¿Ya escucharon hablar de esto? Si no, agárrense porque les aseguro que el drama está servido. Para los que no estén muy familiarizados, Mert y Afra son dos nombres que resuenan mucho en el mundo de la actuación turca. Son jóvenes, guapos, talentosos y para muchos, una de las parejas más prometedoras del momento. Han protagonizado juntos proyectos exitosos, han sido portada de revistas y sus fans los adoran. Su química en pantalla es innegable y fuera de ella, bueno, digamos que los rumores sobre una posible relación siempre estuvieron ahí, flotando en el aire. Pero ahora, amigos míos, esos rumores se han confirmado, y de la manera más inesperada. En este vídeo vamos a desmenuzar todo, desde el momento en que saltó la noticia, pasando por los detalles que se han filtrado, hasta las reacciones de los fans y las especulaciones sobre el futuro de Mert y Afra. ¿Por qué es tan impactante? ¿Qué es lo que realmente sucedió? ¿Y qué implicaciones tiene esta revelación para sus carreras y sus vidas personales? Prepárense para un viaje lleno de drama, emoción y, por supuesto, mucho chisme. Antes de continuar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, y estarán al día con todas las novedades del mundo del espectáculo, y muchas cosas más. Suscribirse es gratis y me ayuda un montón. Bien, ahora sí, vayamos al meollo del asunto. La noticia de Mert y Afra surgió como casi siempre en las redes sociales. Fue a través de una serie de fotos y vídeos compartidos por fuentes cercanas a la pareja que se confirmó lo que muchos sospechaban. Las imágenes mostraban a Mert y Afra juntos en situaciones muy íntimas, besos, abrazos, miradas cómplices. En resumen, todo indicaba que estaban oficialmente saliendo. ¿Pero por qué esto es tan impactante? Bueno, para empezar, porque aunque los rumores siempre existieron, ninguno de los dos había confirmado nada públicamente. Siempre mantuvieron un perfil muy discreto sobre su vida privada, lo que hizo que la noticia de repente fuera aún más sorprendente. Además, las circunstancias en las que se dio a conocer la noticia también fueron relevantes. Se filtraron fotos y vídeos en lugar de ser algo oficial, lo que sugiere que no fue algo planeado por ellos, sino más bien algo que se les escapó de las manos. En los días posteriores a la revelación, comenzaron a surgir más detalles. Fuentes cercanas a la pareja, que prefirieron mantenerse en el anonimato, revelaron que llevaban un tiempo saliendo en secreto, pero que habían decidido mantener su relación alejada del ojo público. Al parecer, querían proteger su privacidad y disfrutar de su romance sin la presión mediática. Habían decidido tomarse las cosas con calma, sin prisas, y construir una relación basada en la confianza y el cariño mutuo. Querían vivir su amor sin el estrés de las cámaras y los titulares sensacionalistas. Sin embargo, la filtración de las fotos y los vídeos lo cambió todo. Fue un choque para ellos, un evento que los obligó a replantearse sus planes y a enfrentar la realidad de la fama y la exposición mediática. Pero, ¿qué llevó a esta filtración? Las especulaciones son muchas. Algunos sugieren que fue un error, una foto subida por accidente a una cuenta privada, que luego se viralizó. Otros apuntan a una posible traición, una persona cercana a la pareja que por algún motivo decidió compartir las imágenes. No podemos saber la verdad con certeza, pero lo que sí es seguro es que esta filtración tuvo consecuencias significativas. Las reacciones en las redes sociales fueron, como era de esperarse, masivas. Los fans de Mert y Afra se dividieron. Por un lado, estaban los que celebraban la noticia, felices de ver a sus ídolos juntos. Para ellos era la confirmación de un amor que consideraban genuino y especial. Publicaron mensajes de apoyo, expresando su alegría y deseándoles lo mejor. Creían en la magia de la pareja, en la química que veían en la pantalla, y estaban emocionados de que esa magia existiera también en la vida real. Por otro lado, estaban los que mostraron su sorpresa, o incluso su decepción. Algunos expresaron que no esperaban que fueran pareja, o que preferían que siguieran siendo amigos. Quizás tenían una visión idealizada de su relación,
o simplemente no estaban preparados para verlos juntos de esa manera. Otros lamentablemente lanzaron comentarios negativos y críticas, algo que tristemente es común en estos casos. La envidia, los celos y la falta de empatía pueden llevar a algunas personas a expresar comentarios hirientes que no hacen más que dañar a los demás. En las redes sociales, los foros de discusión y los comentarios de YouTube se llenaron de opiniones encontradas. Se debatía sobre si la relación era real, si era una estrategia de marketing, o si simplemente era un romance pasajero. Se analizaban cada foto y vídeo en busca de señales, de detalles que revelaran la verdad sobre su relación. La especulación se convirtió en el pan de cada día, alimentada por la curiosidad y el morbo de la gente. Pero más allá de las opiniones divididas, la noticia de Mert y Afra tuvo un impacto significativo en sus carreras profesionales. La exposición mediática, aunque inesperada, les dio aún más visibilidad. Sus proyectos anteriores volvieron a ser tendencia, y sus nombres se multiplicaron en las conversaciones en línea. Las series y películas en las que habían participado ganaron nuevos espectadores, y sus seguidores en las redes sociales se dispararon. Esto, por supuesto, puede ser beneficioso para sus carreras, ya que les abre nuevas puertas y les brinda más oportunidades. Les da la posibilidad de acceder a proyectos más grandes, de trabajar con directores y productores de renombre, y de consolidar su posición en la industria. Sin embargo, también implica una mayor presión y un escrutinio público más intenso. Tendrán que lidiar con la curiosidad de los medios, las expectativas de los fans, y la necesidad de proteger su privacidad. La fama tiene un precio y en el caso de Mert y Afra, ese precio es la exposición constante. Cada movimiento que hagan, cada palabra que digan, será analizado y juzgado por millones de personas. Deberán aprender a vivir con ello, a adaptarse a la nueva realidad y a proteger su relación de las presiones externas. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro de Mert y Afra? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo manejarán su relación ahora que es pública? ¿Cómo afectará esto sus proyectos futuros? ¿Seguirán trabajando juntos en pantalla? ¿Podrán mantener la chispa de su amor a pesar de la presión mediática? Lo cierto es que el futuro es incierto, pero una cosa es segura, la noticia de su romance ha cambiado el rumbo de sus vidas. Hay muchas posibilidades. Podrían decidir mantener un perfil bajo y enfocarse en su trabajo. Podrían aprovechar su relación para construir una imagen de pareja poderosa y mediática, protagonizando campañas publicitarias, participando en eventos y alimentando la atención de los medios. O simplemente podrían seguir adelante disfrutando de su amor y aprendiendo a vivir bajo el ojo público, sin buscar la fama ni la exposición constante. El futuro de Mert y Afra dependerá de sus decisiones, de su capacidad para adaptarse a la nueva situación y de su determinación para proteger su relación. Deberán encontrar un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal, y aprender a lidiar con las presiones externas. ¿Y cómo se sienten ellos ante esta situación? Aunque no han hecho declaraciones oficiales, se rumorea que están tratando de tomarse las cosas con calma. Están aprendiendo a vivir con la atención mediática, a proteger su privacidad y a mantener su relación lejos de los focos. Intentan mantener la calma, no dejarse llevar por la vorágine de la fama y el chismorreo. En medio de toda esta vorágine de noticias y especulaciones, es importante recordar que Mert y Afra son personas, con sentimientos y emociones. Merecen respeto y privacidad, aunque estén expuestos a la fama. Debemos ser conscientes de que lo que vemos en las redes sociales es solo una parte de la historia, y que hay mucho más detrás de las cámaras. Es fácil caer en la trampa de la especulación, de juzgar y criticar a las personas sin conocerlas. Pero es fundamental recordar que todos merecemos respeto, independientemente de nuestra fama o de nuestro estatus social. Mert y Afra son seres humanos con sueños, aspiraciones y sentimientos. Merecen nuestro apoyo y nuestra comprensión, en lugar de nuestros juicios y nuestras críticas. Y hablando de las cámaras, me gustaría mencionar algo que es un punto clave en todo esto. El tema de la privacidad, o la falta de ella, en la era digital. En el caso de Mert y Afra, la filtración de fotos y vídeos es un claro ejemplo de cómo las redes sociales pueden invadir la intimidad de las personas. Es importante reflexionar sobre este tema, y sobre cómo podemos proteger nuestra privacidad en un mundo cada vez más conectado. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados, y con ella, la posibilidad de compartir información y conectarnos con el mundo.
Sin embargo, esta misma tecnología puede ser utilizada para invadir la privacidad de las personas, para difundir información sin su consentimiento y para dañar su reputación. Es fundamental ser conscientes de los riesgos que implica la exposición en las redes sociales y tomar medidas para proteger nuestra privacidad. Debemos ser cuidadosos con lo que compartimos en línea, con quién lo compartimos y con cómo lo compartimos. Debemos ser conscientes de que lo que publicamos en Internet puede ser visto por todo el mundo, y que una vez que algo se comparte, es muy difícil borrarlo por completo. En el caso de Mert y Afra, la filtración de sus fotos y vídeos es un claro ejemplo de las consecuencias de la falta de privacidad en la era digital. Es un recordatorio de que debemos ser cuidadosos con nuestra información personal, y de que debemos proteger nuestra intimidad de las miradas indiscretas. Así que, en resumen, la impactante noticia de Mert y Afra fue una bomba en el mundo del espectáculo. Confirma rumores, divide opiniones, y abre un nuevo capítulo en la vida de esta joven pareja. El futuro es incierto, pero lo que sí sabemos es que su relación es un tema que seguirá dando de qué hablar. La historia de Mert y Afra es una prueba de que el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso bajo los reflectores de la fama. Es una historia que nos recuerda que todos somos humanos, con sentimientos y emociones, y que merecemos ser respetados, independientemente de nuestra posición en la sociedad. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la fama, la privacidad y el impacto de las redes sociales en nuestras vidas. Es una historia que nos enseña que el amor puede ser un viaje lleno de sorpresas, de alegrías y de desafíos. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, y que hayan disfrutado de este análisis sobre la noticia de Mert y Afra. Hemos explorado los detalles, las reacciones y las posibles implicaciones de este inesperado romance. ¿Qué les pareció? ¿Están a favor de esta pareja? ¿Creen que su relación durará? ¿Qué consejos les darían a Mert y Afra para afrontar esta nueva etapa de sus vidas? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en dejar sus comentarios, sus preguntas, sus teorías, todo es bienvenido. Quiero saber qué piensan ustedes sobre todo este asunto. ¿Cómo creen que deberían manejar su relación? ¿Qué esperan de ellos? ¿Qué consejos les darían? Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un pulgar arriba, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a traerles las últimas novedades del mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.